¿Sabes por qué tienes que leer Hellblazer? No, Fixi, ¿por qué? Porque así entenderás por qué Keanu Reeves es Keanu Reeves en esta película llamada Constantine. Hola, amigos y amigos del Telescopio, yo soy Fixi. Y yo soy Lancelot. Y hoy les queremos hablar de este cómic llamado Hellblazer, o mejor conocido como John Constantine. ¿Con Keanu Reeves? Sí, como Keanu Reeves. Vamos a empezar hablando justamente del origen del personaje. Y para eso tenemos que nombrar a uno de los escritores que ya ha visitado este horoscopio previamente, que es el señor Alan Moore. Alan Moore escribió una serie que se llamaba La Cosa del Pantano, Swamp Thing. Y lo que hizo fue obviamente hacer como un reboot, ¿no? Relanzar la serie. Resulta que en el primer tomo de la serie, él introduce en 2 viñetas a una especie como de detective, mago, que todavía no conoce mucho, que le gusta fumar bastante y que tiene una cierta apariencia con este cantautor inglés llamado Sting. Cantautor. El asunto es... Estamos jóvenes para decir cantautor. Cantante. El asunto es que este personaje de alguna manera va a servir a la Cosa del Pantano para poder tener descendencia, porque la Cosa del Pantano quiere tener un hijo y necesita un vehículo humano y decide que John Constantine va a ser ese vehículo, a lo que John Constantine responde: ¿en serio? ¿Me vas a usar para eso a mí? No, por favor, coge oficio. Y ahí termina la primera aparición de John Constantine, ¿no? Años después, la editorial Vértigo propone a un guionista llamado Jamie Delano desarrollar más al personaje y sacar la serie que se llama Hellblazer. Justamente el título tiene que ver con el gabán que usa, ¿no? El gabán tiene un color justamente que tiene, o que más o menos toma como estos elementos como demoníacos, ¿no? Sí. Y por eso es como el blazer del infierno, ¿no? Como la gabardina del infierno, más o menos. Y ahí lo que hace el primer tomo es, en las primeras 9 revistas, en las 9 entregas, ¿no? Tiene que ver mucho con ciertos demonios, como el demonio del hambre, tiene que ver también como con los pecados y todas estas ideas y nociones judeocristianas, porque la idea de la serie es cuestionar la relación entre el bien y el mal. Y también las nociones del cielo y el infierno, es decir, el cielo no es tan bueno y el infierno no es tan malo, en fin, ¿no? Y John Constantine es como un mediador, básicamente es como una especie de referee que trata de mantener el equilibrio entre ambas fuerzas. Normalmente estos espíritus del mal aparecen como muy, muy malos y los del bien como muy, muy buenos. Pero justamente en la interacción con los seres humanos es que se van a dar cuenta, o nos damos cuenta nosotros, que no están así y están muy, muy atados a las dinámicas capitalistas, post-thatcheristas Por supuesto. de la época. Justamente porque la mayoría de lectores que siguen esa serie, digamos que venían un poco de empezar a leer todas estas, digamos, como reimpresiones de historias de terror y de revistas como Creepy, Eerie y toda esta carga que va llegando a Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que la serie tiene un éxito justamente por eso, porque también evoca mucho como toda esa angustia que pasaron estos lectores durante las épocas de esta señora llamada Margaret Thatcher. Entonces, indudablemente se refleja mucho en el cómic. El cómic empezó con este guionista, pero más adelante se van a involucrar otros guionistas, como por ejemplo Neil Gaiman va a escribir un par de episodios, también va a estar por ejemplo Grant Morrison, otro guionista muy importante, y también va a estar el señor Warren Ellis, que es uno de los guionistas también como más celebrados, ¿no? Y que de cierta forma escribió uno de los episodios más polémicos, que justamente es Dispara, Shoot, ¿no? Un episodio que en su momento no se publicó, sino que se hizo de forma tardía, justamente por el contenido, ¿no? ¿De qué trata Shoot, ¿no? Justamente toma como punto de partida el episodio de Columbine, ¿no? Digamos de este episodio en un colegio donde ocurre una masacre, y lo que va a hacer, ¿cierto? Warren Ellis es justamente introducir a John Constantine en un relato donde hay una investigadora que está examinando justamente como unas muertes juveniles en los colegios, y Constantine empieza como a indagar más a profundidad y se da cuenta que hay como una especie de fuerza oscura que está moviendo a estos muchachos a esa decisión, ¿no? Que van como en contra de su ethos, ¿no? Por así decirlo. Y en su momento, repito, no se publicó, sino se hizo después, digamos en las antologías que sacan posteriores. Ahí sí es que conocemos el episodio, pero es uno de los más polémicos que se ha escrito, Además que también hay uno, en este en particular, en ese tomo que escribió Warren Ellis, que tiene que ver con
Constantine hablando con un periodista y más o menos como reforzando las teorías de conspiración, entre esas que la reina era reptiliana. Hello. Y que le gustaba jugar con los niños en la noche cuando transformaban en reptiles, ¿no? Sí. Lo chévere del episodio es que para hacerlo más creíble, Constantine le dice al periodista, voy al baño, ya vengo. Constantine no vuelve, el periodista va al baño y encuentra un gran charco de sangre, entonces se asusta, se pánica y dice, lo que dice es verdad y ahora yo estoy en peligro. Y John Constantine después en un taxi dice como, es la última vez que me corto las venas para hacer un charco de sangre y hacerle creer a estos pelotudos que existen esas vainas, ¿no? O sea, tiene un humor, digamos, como bastante cáustico, sarcástico este señor, ¿no? Claro, porque las situaciones en las que nos va metiendo son supremamente tensionantes. Empieza con el espíritu del hambre en y el espíritu del hambre viene del África, que es, para el pensamiento occidental, es el epítome del hambre, de la muerte por hambre. Pero en el momento en que llega a Occidente, él está en Estados Unidos, cuando llega el espíritu, realmente no es el hambre de la inanición, sino es el hambre de querer siempre más y nunca saciarse. Claro, lo que hace es reconfigurar los problemas, reconfigurarle a uno también el chip de qué es lo que está pensando y qué asocia con qué demonios está asociando con qué experiencia de vida. Pero entonces, claro, como son cosas supremamente densas, conceptualmente es denso, el humor de Constantine es súper cáustico y sí libera la tensión que uno va acumulando. Además porque también nos está contando el dolor que él carga, aparecen fantasmas acá, él carga con esos fantasmas porque él no es un héroe, él es un antihéroe. Él es un antihéroe. Y él ha sacrificado amigos para poder capturar demonios. Y eso es lo que lo va a ir persiguiendo a lo largo, al menos, de este libro. Sí, no, justamente la historia que escribe Neil Gaiman se llama Abrázame, y es la de un fantasma que en su momento, digamos cuando murió, él no tuvo como ese afecto cercano y está buscando a alguien que simplemente le dé un abrazo. Y John Constantine, como es un faro, básicamente es como que los puede ver, ¿no? Entonces lo busca y los atrae, entonces todo el tiempo lo busca y le dice como, ¿qué es lo que usted quiere? Que me abracen. Bueno, venga para acá. No, es muy sencillo, pero en un momento dado es tenso, ¿no? Porque es esa energía oscura y todo el cuento, pero tiene finales a veces emotivos, ¿no? Hay otra historia que se llama All His Engines, que es escrita por Mike Carey. Esta historia nos cuenta la relación de John Constantine con nada más y nada menos que el señor o el dios de la muerte azteca. ¿Sí? Que el dios de la muerte azteca quiere la alma de John Constantine, ¿no? Así de simple. Quiero tu alma, John Constantine. Se lo dijo a los 15 años. Y John ha estado huyendo. Pero resulta que este dios de la muerte secuestró a una niña, tiene su alma, y la única manera de rescatarla es que él dé su alma a cambio. Constantine, como siempre con su habilidad de negociación, dice, le ofrezco 1000 demonios católicos, hágale a ver. Entonces los atrae, los encierra en una iglesia con agua bendita, como mientras estén encerrados, obviamente llega el dios de la muerte, los devora a todos y luego dice, sí, pero no, quiero toda tu alma. ¿Por qué? ¿No? Y así, ¿no? O sea, son como los tipos de historias. Hay otra donde también, por ejemplo, en un hospital le sacan sangre a Constantine y están creando un ejército de Constantines, ¿no? Para liderar una fuerza demoníaca, ¿no? Entonces, es decir, Constantine de verdad le pasan unas que uno dice, no, solamente le pueden pasar a él. Pues ya con reptilianos era bastante diciente. Sí. Pero Fixi, yo tengo una pregunta. A ver. Porque acá yo tengo una colección y acá tú tienes otra. Y en esta, si pueden ver, el estilo es muy distinto de lo que Fixi ya ha mostrado. Entonces tengo colores mucho más vibrantes, una vibra que para mí sería mucho más retro, mientras que esto se parece mucho más a los cómics de DC, mucho más recientes. Entonces, cuéntame. Bueno, lo que pasa es que para su momento, en los 90, había muchas limitaciones para la producción impresa. Entonces los dibujantes dependían mucho de las imprentas. Las imprentas les daban una guía de color. Le decían, para este caso vamos a utilizar el color C94 más el D95, no hay más colores. Entonces era lo que llaman por trama mecánica o lo que llaman también, digamos, fotocomposición.
y las tramas se hacían obviamente a mano, pero cuando se imprimían, sobre todo en este papel que es como un papel reciclado, Sí. tendían a quedar bastante saturados, ¿no? Mm. Ahora, como estos ya son métodos más modernos, años del 2000 para acá, entonces ya se colorean digitalmente, se edita, ¿no?, en computador, eso hace que los artes queden más impecables y el color sea muchísimo más vivo, ¿no? Sin embargo, obviamente, digamos, lo curioso es, ¿no?, que uno siente más pánico acá Sí, uy, que pero acá, total. porque acá el dibujo sí es bastante saturado o abigarrado que llaman, porque tiene como mucha saturación, pero aquí es como una limpieza tan extraña que hace que se vuelva muchísimo más extraño, ¿no? Más raro y más asustadizo, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero sí, básicamente es por los métodos de trabajo y la calidad en los métodos de impresión como va evolucionando. Así como han ido evolucionando las historias, porque las historias acá se sienten también un poco más lejanas, mientras que las historias de acá, pues sí, es un terror que es mucho más cercano, que uno podría encontrarse más fácilmente. Sí, inclusive podríamos decir tranquilamente que Hellblazer es, digamos, o sigue un poco el tratamiento del New Weird, ¿no? O sea, fácilmente China Miéville puede estar escribiendo un episodio, fácilmente de pronto Ramiro Sánchez puede estar escribiendo un episodio, así de simple, ¿no? Tú me prometiste que íbamos a hablar de Keanu Reeves. Cierto, cierto. No way. Por allá en los 2000, ¿no?, apareció en los cines Colombia un afiche donde vemos a este señor y decía Constantine. Y uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no usaron la franquicia? Por eso mismo, porque DC Vertigo no le soltó la franquicia a estos productores y por eso tuvieron que llamarlo Constantine. No les dieron el nombre del cómic, entonces por eso Constantine. Y obviamente, pues al ingresar, pues estamos con Keanu Reeves, que siempre es Keanu Reeves, y no puede dejar de ser Keanu Reeves, por supuesto, haciendo de este mago callejero. Y pues antes de proseguir, hay una escena que realmente me irrita bastante. Y es la escena en la que Keanu Reeves está con Rachel Weisz comiendo una especie de arroz con huevo. Y todo el tiempo se la pasa jugueteando, hace así, y otra vez vuelve y lea, y queda así, vuelve y lea, y por favor, Keanu, cómete el maldito huevo, tienes huevo de no hacerlo. Si es la segunda parte y no te comes el huevo, tienes huevo, Keanu, por favor. Ya, tiene que decirlo. En la película hay como una reinterpretación, no, es decir, no hay una historia de estas para nada, sino simplemente reducen en la película a lo que pueden dar. Entonces sí está la cuestión de los demonios, está la cuestión de los ángeles y también se muestra mucho esa lucha y cómo los humanos quedamos ahí en medio. Y está más o menos como el bar de Midnight, también lo ponen ahí. Tilda Swinton es... Bueno, hay que es el presentar, ángel. digamos, Papa Midnight es, digamos, por así decirlo, como uno de los árbitros de la contienda. Sí. Básicamente un personaje que está ahí como mediador y es como el que establece reglas, ¿no? Él dice como hay reglas en este conflicto y tú desafías las reglas, entonces no se puede jugar así, ¿no? Sí, Entonces Midnight, correcto. que es como lo que representa la religión yoruba, la religión de Exacto, los sí. loas, ¿no?, del vudú, ¿cierto? Y es muy interesante que empiecen a vincular como todo este tipo de creencias. Está lo geocristiano, están, digamos, los yorubas, están los loas, ¿no?, los vudú y otras creencias más. Entonces es muy interesante cómo esto entra básicamente para decir todo esto manipula a la humanidad, ¿no? Sí. Y aquí en este caso también es justamente, ¿no?, como toda esta especie de trama que urde, ¿no?, que genera el hijo del demonio, ¿no? O sea, digamos, Mamón, ¿no?, que inclusive dentro de las cosmogonías o las mitologías de los demonios es el demonio del efectivo, el dinero. O sea, Washington y lo que es Wall Street está regida por Mamón, ¿cierto? Quiere venir a la Tierra, necesita obviamente un canal, un medio, y en ese caso es Rachel Weisz, que tiene justamente como las características para hacer eso. Y ahí es donde empieza justamente la contienda, porque empiezan a recuperar objetos como la lanza de Longinos, empiezan a encontrar que el agua bendita no sé qué, ¿no? Y ahí, pues Keanu ya es como el que se da cuenta de esto se está saliendo de control. Sin embargo, la película no alcanza a darnos toda la profundidad del personaje que los cómics, pues sí logran, porque no hay tiempo. A duras penas pueden ponerlo un poco como esta persona que está defendiendo a la humanidad para que en vez de que sea medio, sea siempre fin. En esta lucha de las almas, él lucha por la supervivencia de los seres humanos.
Sí, inclusive en la película presentan a un personaje que es un conductor de taxi, ¿no? Sí. Que es Chaz, ¿no? Sí. Chaz aparece en el cómic, obviamente en el cómic es más adulto, pero en la película decidieron poner a un actor en ciernes llamado Shia LaBeouf, ¿no? Como Jazz, Sí. ¿no? Como Chaz, ¿no? Y pues, bueno, dejémoslo ahí, ¿no? En ese, pues para mí, no dejémoslo en ese punto. Pero en la serie, que hablaremos ahorita más adelante con ella, logran dar con un personaje más interesante, ¿no? Y es que Chaz también tiene una suerte de inmortalidad particular, ¿no? ¿Qué otras cosas destacas de esta producción? Que inclusive dicen que ya va para la segunda parte. A Tilda Swinton. Justamente como ella es muy buena para los papeles andróginos, hace muy bien el papel de arcángel. Porque los arcángeles son, por definición, andróginos. Pero entonces también ella representa en esta, digamos, en la película, lo que ella representa es lo que Dios quiere. Y la forma en que ella lo quiere lograr, pues es pasando por encima y sacrificando seres humanos. Lo que nos deja con una sensación, que de pronto en la siguiente parte pueden explotarlo más, de que ahí hay algo raro. Y que Constantine tampoco es tan bueno como en la película se muestra, porque él salva a la chica, sí, que eso también es un tropo, salva a la humanidad, salva a la chica, casi se va al cielo y el demonio alcanzó a atajarlo. Sí, es que preciso, no, ya digamos aquí el mismísimo Lucifer dijo, no, man, usted no se me va a ver tan fácil, no, señor, venga para acá, y le curó el cáncer. Sí, Porque de una como, forma asquerosa. Claro, porque como yo Constantine es un fumador extremo, Sí. entonces aquí lo salvó el cáncer. Pero bueno, resulta que años después el canal Space desarrolló o presentó una serie de 8 episodios que se llama igual, ¿no? Se llama Constantine, ¿no? Inclusive, qué linda campaña expectativa cuando estaba el periódico ADN, que regalaba cosas, y regalaba la tarjeta de presentación de John Constantine, de la cual tengo 2, la tengo en la colección, qué lindo. Tenía un número telefónico para llamar a John Constantine, o sea, era mágico. Realmente me sentí en un momento como, ay, por fin, ¿no? Me vi toda la serie. Y realmente el actor, que es Matt Ryan, caracterizó muy bien al Constantine del cómic. Inclusive tenía el pelo mono, tenía el mismo humor cáustico. Sí. Estaba aliado con el doctor, ¿cómo es? El doctor Infinity, ¿no? Que es otro personaje de DC Comics que casi no sale. Y ahí también tenía Chaz, que es su compañero conductor de taxi, pero que tenía también una inmortalidad muy extraña. Y ahí más o menos lo que hacía era como recopilar o recoger las historias de este primer tomo. Entonces era el demonio del hambre, era justamente como Constantine coge a sus mejores amigos y los convierte como en recipientes para encadenar demonios, ¿no? Y pues obviamente como todo lo mala leche que puede llegar a ser el personaje. Fue tan bacana que por una cuestión de derechos o de cosas así, la cancelaron porque supuestamente John Constantine fumó en el último capítulo. O sea, una cuestión absurda. Pero bueno, esa serie de verdad si la pueden ver, fantástica. Sí, muy recomendada. Esa sí nos da un panorama mucho más amplio y pues, aunque lastimosamente la cancelaron, vale mucho la pena verla. Y creo que eso es todo lo que tenemos que decir de Hellblazer. Bueno, amigas y amigos de Telescopio, espero que les haya gustado esta recomendación de cómic y si apoyan a un canal que le interesa estudiar los fenómenos paranormales, los elementos venidos del bien y el mal, la tensión entre el cielo y el infierno, entonces no duden en apoyar a nuestro canal siguiéndonos en las redes, ¿no? En Instagram con canal de Telescopio y también en Spotify, donde pueden escuchar nuestras armoniosas voces acompañando sus labores cotidianas. Y hoy queremos saludar a quienes nos comentan y nos comparten, que esta semana fueron Patricia Ávila Pardabel, Fausto Alejandro, Federico Falcioni, Alex Medianoche Noctámbulo, Araceli Guerrero y Javier M. Gracias. Gracias. Estereoscopio. Listo. Listo. Ahí está.